Hola gente, bien, estos días continué profundizando en el tema del libertarianismo y como ustedes saben, esa corriente tiene algo así como subcategorías entre las cuales está el paleolibertarianismo. En algunos canales importantes que ustedes pueden encontrar acá en YouTube, se dice que el paleolibertarianismo podría ser una especie de liberalismo conservador. Así que justamente como esos canales son importantes, tienen muchas visitas, me puse a buscar sobre el tema para comprobar si eso es así y encontré varias cosas curiosas. Lo primero que podríamos decir es que durante la década de los 80 el libertarianismo ya existía hacía bastante tiempo e incluso tenía algunas divisiones internas. En Estados Unidos tomó predominio político en ese momento Ronald Reagan, que era visto como de derecha, podríamos decir, y en Inglaterra pasaba algo parecido con Margaret Thatcher, y algunos libertarios creían que podía ser una buena estrategia acercarse a ese tipo de política más del sistema e intentar llevar las ideas libertarias hacia el poder. Otra facción de libertarios estaba totalmente, los libertarios de esa facción estaban totalmente desengañados con esa idea, no creían en esa posibilidad y algunos de ellos eran muy importantes, como por ejemplo Murray Rothbard, tal vez el más importante de esa época, es el libertario que en el video anterior vimos que escribió lo del mercado de hijos. Junto con él también estaba Lew Rockwell, que era algo así como un muy cercano acompañante intelectual del propio Rothbard. Si nosotros tuviéramos que decir qué es el paleolibertarianismo, era eso que acabo de definir. O sea, eran libertarios que estaban desengañados con otros que se querían acercar al poder, querían volver a las bases del libertarianismo más básico y entonces por eso podemos relacionar el prefijo paleo, que tiene que ver con lo antiguo, con lo anterior, a la idea de volver a las bases. Ahora, en ese momento ocurrió otro fenómeno que fue la división en el movimiento conservador de los Estados Unidos. En ese momento, para finales de la década de los 80, principios de los 90, Estados Unidos entró en un debate sobre la postura geopolítica internacional que tenía que tomar porque había caído el socialismo soviético y algunos conservadores, los llamados neoconservadores o neocons, de los que tal vez hayan escuchado hablar varias veces, eran partidarios de un intervencionismo extranjero, sobre todo en lugares de Oriente que eran considerados peligrosos para llevar la democracia y la paz. Un ejemplo de esto de los años 2000 fue Bush hijo. Por otro lado, la otra parte de esa división entre los conservadores estaba en los paleoconservadores, que eran partidarios de que Estados Unidos se aislara, se replegara sobre sus propios asuntos y no tuviera lo que ellos entendían que era una política imperialista. Además, estos paleoconservadores estaban en contra de que al ciudadano común se le cobrara impuestos para financiar ese tipo de enfrentamientos que acabamos de mencionar. Entonces ahí hubo alguna que otra cercanía con las ideas de estos paleolibertarios, porque los paleolibertarios también están en contra de que a la gente se le cobre impuestos y también estaban en contra de esos intervencionismos. Entonces llegaron a intercambiar algunas correspondencias y se juntaron a debatir en algunos clubs, en algunos espacios que crearon, de los cuales tuvieron pocas coincidencias, tuvieron, podríamos decir, pocos puntos en común, y esto es expresado por ellos mismos en los artículos que escribieron sobre el tema. Hasta ahí podríamos hablar de, en un principio, el paleolibertarianismo, los paleoconservadores, y ahora viene una tercera fase de todo ese asunto, que es lo que Rothbard llamó estrategia populista de derecha. ¿Qué significa todo esto? Para pasada la década de los 90 venían elecciones en Estados Unidos y Rothbard veía que, por ejemplo, el Partido Libertario estaba todo lleno de frikis, de excéntricos. Él lo llamaba nihilo-libertarios en relación al nihilismo, porque le parecía raro que los libertarios hubieran aparecido convirtiéndose en lo que ahora podríamos llamar progres, ¿no? Vivían un estilo medio nihilista de vida. Esto es un poco irónico e incluso, en mi opinión, un poco hipócrita por parte de Rothbard, porque él mismo, unos años antes, había escrito lo del mercado de hijos, por ejemplo,
O sea, podés abandonar a tu hijo y jurídicamente no te pasa nada, no le das de comer y jurídicamente no te pasa nada en la sociedad libertaria. Entonces, que él se sorprenda de que el movimiento se le haya llenado de gente un poco decadente, a mí me parece contradictorio, pero bueno, él estaba sorprendido y un poco ofendido con el asunto, entonces empezó a girar a una estrategia populista de derecha. ¿Qué es lo que quería? Bueno, deshacerse de todos esos libertarios excéntricos y llegar a la gente con una estrategia populista diciéndole al pueblo lo que quiere escuchar, que le están robando con los impuestos, que los políticos formaron algo así como una alianza sistémica y que entonces están saliendo desfavorecidos y eso, la idea que se dice expresamente es que es simplemente una estrategia electoral, pero que nunca se dejaron de lado las bases del libertarianismo. O sea, un montón de gente iba sin darse cuenta, iba a apoyar ideas libertarias solamente porque se llevaba mal con ciertos políticos de ese momento. Para poder hacer esa estrategia populista de derecha y llegar a la gente que ellos consideraban que era la gente común, se dieron cuenta de que la mayoría de esa gente era creyente, tenía alguna influencia cristiana. Entonces ellos intentaban no abandonar sus posturas libertarias, pero hacerle ver a los libertarios que no tenían por qué ser hostiles hacia los cristianos. Para hacer esa aceptación de los cristianos, trataban de mostrar que en el cristianismo puede estar contenido el principio de no agresión, porque en cierta forma es cierto, un cristiano no te quiere sacar ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad, pero para el libertarianismo las personas somos eso simplemente, o sea, lo único que somos es principio de no agresión, mientras que para el cristianismo somos mucho más, somos criaturas de Dios, hay vicio y hay virtud, se alienta la virtud y se desalienta el vicio, hay pecado, hay salvación, hay condena, o sea, el cristianismo a una persona la determina o pretende determinarla en muchas más formas que el libertarianismo, que justamente te conceptualiza como alguien que tiene derechos a que no lo agredan y nada más. Entonces no es raro que los libertarios tuvieran hostilidad hacia los cristianos. Pero bueno, Rothbard y Rockwell en ese momento estaban sorprendidos por ese asunto y se querían acercar a lo que ellos consideraban gente común, intentando tener cierta simpatía. Todo esto es admitido por ellos mismos que era una simple estrategia electoral, o sea, ellos en ningún momento cambiaron sus puntos de vista, ni siquiera es que Rothbard haya mostrado algún tipo de arrepentimiento de su idea de comprar y vender jovencitos, ni ninguna de ese tipo de ideas, ni tampoco el tema de la despenalización de las sustancias, ni tampoco la idea de que cuando los humanos se puedan crear en laboratorios se van a poder comprar y vender, con lo que podría significar todo eso. Entonces, nunca cambiaron hacia una postura conservadora, simplemente fueron libertarios que tomaron una diferente estrategia electoral y en ese momento incluso apoyaron a un candidato que era Pat Buchanan, al cual tampoco le fue muy bien que digamos. Ahora, para poder comprobar lo que estoy diciendo y que ustedes no piensan que es mi punto de vista, que lo estoy cambiando o algo así, les voy a mostrar algunas frases directas, literales, del propio creador del término paleolibertario, que es este Lew Rockwell del que vengo hablando. Literalmente dice, en un artículo que escribió, algunas personas decían que Murray Rothbard se estaba volviendo más conservador y convencional. Eso es increíblemente incomprensible, o sea, niega que se estuvieran volviendo conservadores. En otra frase literal de uno de estos artículos escribe, la palabra paleolibertario también fue mía, o sea, hace referencia a que él la inventó, y el propósito era recobrar el corte político, el rigor intelectual y el radicalismo de la derecha libertaria más clásica. Y otra frase más concreta todavía es del mismo autor, Lew Rockwell, dice, el término que una vez usé, paleolibertario, se refería al libertarianismo antes de que surgiera el movimiento para institucionalizarlo como un ala ideológica del aparato político del Estado, o sea, se está refiriendo a lo que dije de Reagan, por ejemplo. Y después dice, desafortunadamente, el término paleolibertario
se volvió confuso debido a su asociación con paleoconservador, por lo que llegó a significar algún tipo de libertario socialmente conservador, que no era el punto en absoluto. Por otro lado, en artículos del Instituto Mises, en el cual Lew Rockwell es muy importante, tiene muchos artículos libertarios, se dice sobre esta época de Rothbard: los cambios en su pensamiento, ya sea que se muestren en entornos populares o académicos, nunca fueron una cuestión de repudiar sus pensamientos pasados. O sea, está diciendo que Rothbard en ningún momento cambió cosas como las que pensaba anteriormente a esta etapa. Nunca dejó de pensar en lo del mercado de hijos y todo ese asunto. Entonces, hay dos puntos principales que a mí me gustaría decir como conclusión. Primero, que una cosa es hablar de principios y otra cosa es hablar de estrategia. Hablar de principios significa que uno se pone a buscar, por ejemplo, qué es verdad, qué es mentira, qué es moral, qué es inmoral, qué cosas son honestas y tienen sentido intelectualmente y qué cosas no, y todo ese tipo de asuntos. La estrategia, una vez que tenés definidos los principios, la estrategia tiene que ver con, bueno, cómo lo vamos a comunicar y demás. Acá lo que está pasando es que muchos quieren ir directamente a la estrategia sin que estén claros los principios, y esa es una forma, diría yo, de chicanear. O sea, vos tenés que tener claro qué es lo que se piensa, qué es lo que se considera lo más básico, porque si no estás construyendo cosas en el aire. Ahora, ¿cómo se relaciona esto y qué dice todo esto que acabamos de ver con lo que está pasando actualmente en Argentina? Miren, si por ejemplo hay problemas en el medio ambiente, ¿no?, y te vienen un grupo de ecologistas y te dan sus soluciones, a vos también te aparecen los de la nueva derecha y te dicen, no les creas. ¿Por qué? Aparecen y te dicen eso los conservadores, por ejemplo. Porque van a revisar los libros de los ecologistas y te dicen, mirá, dicen que eso es una plaga, dicen que somos demasiados, que tenemos que ser menos, e ideas así. Entonces vos no le das tu brazo a torcer a esas ideologías. Una cosa muy parecida pasa con todo lo progresista. Vos podés conceder la idea de que hay algunos problemas que sufren las mujeres, pero las soluciones para aplicar en eso no son las de esas ideologías, porque vos justamente sabés que son unas ideologías y que vienen a traer cosas equivocadas. Entonces, en Argentina sí que es muy cierto que tenemos unos problemas horribles en cuanto a la economía, pero el sistema te está promoviendo una ideología que es este libertarianismo. Vos estás viendo la estrategia populista electoral, pero no se están debatiendo los principios, ¿se entiende? Todo eso está para comprobarlo más adelante. Entonces yo lo que estoy haciendo con estos videos es mostrarles de qué se trata todo esto en realidad. Es más, ni siquiera todos estos mucamos y azafatos que tiene Milei acá en YouTube defendiéndole todo lo que dice, ni siquiera ellos se han puesto a buscar los verdaderos principios de la ideología que defienden. Porque estas cosas que yo traigo acá no se las encontrás en sus canales, no las explican. Entonces yo diría eso, o sea, cada uno va a votar lo que quiera y qué sé yo, pero en mi opinión hay que tratar de mostrar lo que realmente es esa ideología, porque medio que muchos están apostando a ciegas por algo que no saben lo que es. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video. Acuérdense de lo que verdaderamente significa paleolibertarianismo, porque en algunos videos está mal definido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un saludo.